fuerza vertical o el acero que le forma una fuerza de tracción. Acá, además de esa fuercita de compresión, tengo que ponerle una fuerza horizontal porque es la realidad, la realidad. Repito, asimilémoslo al agua, que es parecido pero no igual, porque hay fricción y cohesión. Entonces estamos horizontalmente más descargados entre las presiones que en el agua, pero el concepto es el mismo. Bueno, las probetas normalmente que uno saca, que extrae para hacer ensayos, son cilíndricas, chiquitas, entre 3 y 5 centímetros de diámetro y el doble de la altura. Esos siempre circulares por el tipo de sacamuestra, por la forma en que se extrae. Después vamos a ver cómo se hace el ensayo. Entonces se representa gráficamente la tensión vertical, que es la que aplicamos, ya sea, esta presión vertical puede ser a una profundidad Z el peso propio de lo que tiene por encima del suelo más la carga que le mandamos al edificio. Normalmente lo que mandamos al edificio es más importante que la carga que tiene el suelo en sí mismo por la profundidad. Entonces, esto siempre es la carga vertical. En el dibujo anterior yo le dije suelo en reposo porque todavía no estaba cargado, pero cuando lo cargamos le estamos aplicando, aumentando la carga vertical. Llamamos sigma 1 y sigma 3 a las fuerzas laterales, que son radiales. Entonces, como son todas iguales, podemos trabajar como si fuera en un plano. Lo vemos en un plano porque en todos los planos que pasa por el eje del cilindro ocurre lo mismo. Entonces, la representación es esta. Entonces, la probeta nuestra, que nosotros la sometemos a una carga vertical y a una carga horizontal. Dice, bueno, este sería cuando se aplica, claro, cuando aplicamos la carga horizontal automáticamente, porque es con líquido, con agua, ahora vamos a ver. Entonces aparece la misma carga en el sentido vertical. Y después le aplicamos una nueva carga, si tenemos sigma 1, la carga de la prensa hidráulica que va a producir la rotura o no de la probeta. Entonces, ¿qué pasa? El suelo así está sometido a un estado bidimensional de tensiones, que no es el lineal de las estructuras que nosotros vemos, hormigón, acero y madera, sino bidimensional. Puede ser el estado como si fuese una cáscara, el hormigón de una cáscara o de una tela tensada en las estructuras que nosotros vemos normalmente. Cuando un elemento estructural está sometido a un estado bidimensional de tensiones, ya no vale la teoría de dimensionado, la teoría de roturas lineales, es decir, el suelo para tal tensión, el hormigón se rompe para tal tensión vertical, el acero se rompe para tal tensión vertical, sino que cuando estamos en un estado combinado de tensiones, es decir, perpendiculares entre sí, el material, independientemente de que sea suelo o lo que sea, cuando está sometido a un estado bidimensional, rompe para una cierta combinación de las tensiones verticales y las horizontales, para una cierta relación. Rompe, depende de esa relación. No es que siempre para la misma vertical se rompe, no, se va a romper dependiendo de esto. Y es fácil imaginarse. Nosotros vemos una probeta de suelo, y una resistencia, le aplicamos 3, 4, 5 kilogramos nada más, porque se rompe de nada. Entonces, nosotros tenemos una probeta. Si yo no le pongo ninguna presión, si no lo sostengo, no lo contengo lateralmente, es poca la carga que toma, muy chiquitita, se rompe enseguida. Pero si yo le aplico una carga que contenga, una presión horizontal, le puedo aumentar la carga vertical. Después, hasta que falla. Si aumento de nuevo la presión horizontal, puedo seguir incrementando la carga. Esa es la propiedad que tienen los suelos, el ensayo de suelo, o cualquier material, pero en este caso el suelo confinado. El suelo no se rompe para una sola carga vertical, sino que se va a romper para una sola relación entre carga vertical y carga horizontal. Todo depende del grado de contención que tenga esto. Si la probeta esta de suelo la pongo en un aro de acero y le puedo meter una carga vertical muchísimo más grande que si ese
si en vez de ser de acero es elástico el caño, ¿no? Entonces, los materiales, cuando están sometidos a un estado bidimensional, rompen para una cierta relación entre la vertical y la horizontal. ¿Cómo se produce la rotura? No es en un plano horizontal. No es un plano horizontal. Sino que se produce siempre en un plano inclinado, un ángulo θ, bueno. Después, siempre en un plano inclinado. ¿Por qué? Porque esta vertical y esta horizontal, estas tensiones, vertical y horizontal, en ese plano inclinado generan una componente de tensión normal y una tangencial. ¿Se dan cuenta? Acá siempre hay una componente que comprime en el plano de deslizamiento, digamos, de rotura, y una que trata de deslizarse. Esta, que trata de deslizar, es el que produce la rotura. Los suelos rompen por corte. Eso es una verdad universal. Los suelos rompen por tensión de corte y en un plano inclinado. Los suelos rompen por excesiva tensión de corte sobre una superficie que tiene una cierta inclinación con la vertical. Es importante. Los suelos no rompen por compresión y por tracción en un plano horizontal. Siempre rompen separando así con una cierta inclinación, plano de deslizamiento, podemos decir, porque sobre ese plano actúa, descomponiendo estas dos tensiones, una normal, que trata de mantener juntas estas dos porciones de la probeta, y tensiones tangenciales, como las que vimos en corte, en hormigón, en acero, que tienden a hacer deslizar la probeta. Y falla porque no absorbe estas tensiones, por corte, porque ahí donde viene el tema del concepto de fricción y cohesión. La fricción es la que está resistiendo esta tensión horizontal. Cuanto más fricción, más importancia la fricción, más resistencia tiene, y a su vez la componente normal pone en juego la cohesión. Entonces el suelo rompe de esa manera, por corte. Siempre está sometido a un estado doble de tensiones, que no es ni el hormigón, ni la madera, ni el acero, sino un estado doble. Los materiales sometidos a un estado doble rompen por corte, a un cierto ángulo, que ya vamos a ver que está vinculado con el ángulo de fricción interna. Es interesante, esto es fundamental que lo tengamos presente. El suelo está confinado y siempre le aplicamos, ni bien le aplicamos una tensión vertical, como está confinado aparecen las horizontales. Depende de la capacidad de generar esta horizontal, la carga que yo le puedo aplicar. Para una combinación sigma 1 y sigma 3 el suelo rompe. Se lo rompe. Por corte, por tensiones de corte. Esas dos normales generan en el plano inclinado una tensión que es máxima y produce la rotura de la probeta. Seguimos. Bueno, para determinar los valores de la cohesión y del ángulo de fricción interna, a ver, esperen, vamos a retroceder. Es interesante esto. No, estoy para atrás. Que la teoría de Coulomb-Moore, es el que desarrolló la teoría de rotura de los suelos, es la que Terzaghi aprovechó de las experiencias de Coulomb y de Moore, porque el inventor de la teoría, que vale para todos los materiales, no solamente para el suelo, sino para los materiales sometidos a un estado doble de tensiones, que rompen la tracción y son buenos para soportar compresión, como puede ser el hormigón. Esta teoría vale. Entonces Coulomb, que un investigador muy anterior a Terzaghi, utilizó una herramienta que inventó este alemán Moore, que es el círculo de Moore. Por eso se llama teoría Coulomb-Moore. Ahora vamos a tratar de entenderla, que no es complicada. Tenemos un eje de tensiones tangenciales y unas tensiones normales, y esto se llama círculos de Moore. Hace unos cuantos años se daban en estructuras 1 el círculo de Moore. Después se dejó de dar porque realmente no tiene una incidencia muy grande
en el desarrollo de la temática posterior de la carrera. Pero bueno, vamos a reemplazar, ¿eh? Esto es el círculo de Mohr. Entonces tenemos un eje, abscisa, donde están las tensiones tangenciales, y un eje ordenada, donde están las tensiones normales, ¿eh? Voy a tratar de hacer un dibujito. ¿Ya? Yo siempre presente el pizarrón. Entonces, tangenciales normales. Se llaman la tensión sigma 1 y sigma 2, son tensiones principales porque en ese plano donde actúan no hay tensiones tangenciales, ¿eh? Son tensiones principales. Es como la tensión que yo le aplico a la probeta de hormigón. Es principal porque en esa cara donde aplico la compresión no le aplico, no hay tensiones tangenciales. Entonces son principales. En los planos donde actúan solamente un tipo de tensión normal se llaman tensiones principales. Entonces, a ver, me voy a poner acá. Tenemos la probeta, ¿eh? Voy a tratar tenemos la probeta. El ensayo, que lo vamos a ver ahora, consiste, el ensayo triaxial se llama, consiste en aplicar una tensión lateral, sigma 3, principal, sigma 3. Después yo comienzo a aplicar la carga vertical, la tensión sigma 1. Llega un momento, cuando uno nota que se rompe una probeta, cuando no toma más carga, cuando ya vemos que el sigma 1 se queda ahí y no toma más carga, es que se rompió la probeta, entonces sonó. Ahí detectamos que la rotura, no esperamos que se desintegre. Entonces, la vertical sigma 1, que por supuesto siempre va a ser mayor que esta, porque vimos que esta era un porcentaje de un 0,4 a 0,6. Entonces tenemos sigma 1 acá. Tomamos la mitad de este valor y trazo una semicircunferencia. Este es el medio círculo de Mohr. Medio círculo de Mohr. Después, ¿qué hago? Como yo detecté que la probeta entró en rotura, pero no se desintegró, aumento, sigma 3, aumento, sigma 3, vamos a poner sigma 3, 1, qué sé yo, este es 0, vamos a poner 0. Aumento sigma 3, le doy más presión lateral, quiere decir que puedo recibir más carga. A pesar de que la probeta llegó en un momento al estado de rotura, pero como yo la estoy como conteniendo, como sunchando, le puedo aplicar más carga. Entonces, aumenta su base hasta un sigma 1, 1. Aumenta y trazo otro círculo de Mohr. Y así puedo trazar varios. Aumento la lateral y aumenta la otra. Entonces, este señor Coulomb, ¿qué hizo? Traza, acá está mal hecho, toma una tangente a todos estos círculos de Mohr, que es la recta esa. La recta que yo les dibujé acá. La recta esa. Hace tangente, esto se hace en el laboratorio. Uno va haciendo los ensayos y dibuja después los diagramas. Después con una regla traza la tangente. Esta se llama la curva de resistencia intrínseca. CRI, curva de resistencia intrínseca. Que en realidad sale, por empezar no es una recta, sino es una curva en la teoría exacta, pero en la práctica uno traza una recta tangenteando. Estos valores que son círculos de la misma probeta que yo, al suncharla más, le puedo aplicar más carga hasta que se rompe. Entonces tenemos varias curvas de estas. Siempre la horizontal es menor que la vertical. Entonces esta curva de resistencia intrínseca tiene dos características. En suelos cohesivos, que es la que estamos viendo, aparece acá un valor de C, que es la cohesión del material. Ese C que vimos como propiedad sale midiendo este valor, que es una tensión tangencial. C es la cohesión, que es una de las propiedades que vimos allá. Y por el otro lado, yo puedo medir este ángulo, que es Φ, que es el ángulo de fricción interna. Sí, esos dos parámetros, por allá atrás le dije que eran la C y el Φ, vamos a poner Φ acá. Salen experimentalmente del laboratorio de esta forma, haciendo un ensayo triaxial en distintas probetas. Se hace este gráfico, círculos de Mohr, y después Coulomb dijo la teoría, bueno, yo uno todo esto con una recta, en realidad es una curva, pero para simplificar una recta.
en los suelos cohesivos, esa recta no pasa por el origen. Entonces aparece un valor de la cohesión C, que se mide como una tensión tangencial natural del suelo. Natural del suelo. Y un ángulo φ, que es el ángulo de fricción interna. El C es una cosa natural del suelo, que está presente, que no necesita carga. ¿Por qué? Porque en este gráfico, ¿cómo me doy cuenta que es algo que está en la naturaleza del suelo? Y porque en este punto, sigma 1 y sigma 3 valen 0. Acá cuando no hay tensiones normales, lo único que tiene el suelo es una capacidad para tomar tensiones tangenciales, tiene una cohesión, aún sin aplicar ningún tipo de tensión. Es una propiedad natural del suelo. Yo sin aplicar ninguna carga, para tener el valor de C, las tensiones normales tienen que ser 0. Entonces, es una propiedad del suelo, independientemente del estado de tensiones, porque se da cuando las dos tensiones normales valen 0. Estamos en una propiedad del suelo. Y bueno, y esta inclinación, este ángulo φ, es la fricción. En las arenas, es el ángulo del talud natural. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que esto es válida para cualquier material que está sometido a un estado combinado de tensiones. Cuando la relación, supóngase que entre la horizontal y la otra, me dan curvas que están por debajo de la curva de resistencia intrínseca, el suelo aguanta, no tiene ningún problema. Tiene sobrada capacidad para soportar más cargas. Está moderado la seguridad. Recién para una cierta relación, sigma 1, sigma 3, que yo trazo la curva y da justo la tangente ahí, está en estado límite. Si yo aflojo un poquito, el suelo no se rompe. Si incremento, sumase que dejo sigma 3, y aumento sigma 1, ¿qué pasa? La curva hace así, y claro, se rompió el material. Pasó esta línea y el material se rompe. Entonces, esta línea es una línea que da los estados límites, el estado límite entre rotura y estabilidad, para cierta combinación de tensiones verticales y horizontales, que pueden ser distintas. Acá vemos, hay distintos valores. Yo aumento una y puedo aumentar la otra, y el suelo no se rompe. Esa es la teoría de los materiales que resisten bien a compresión y mala tracción, y fue que estableció esta dupla, Mohr y Coulomb. ¿Entienden entonces? Y ahora vamos a ver cómo sale esto. Pero el suelo no rompe por una cierta tensión así, depende de su compañera horizontal. Y la rotura no se produce para cualquier relación, sino hay una única relación que depende del suelo, entre la horizontal y la vertical, en que el suelo está en estado límite. Yo aumento esa y se da otra relación más y está en estado límite. Por eso, imagínense, si nosotros hacemos una montañita de arena y la pisamos, es decir, no hay sigma 3, nos vamos para abajo. Porque no hay sigma 3, no hay presión extra, tampoco aguanta la otra. Acá se puede dar en los suelos cohesivos, por ahí estoy hablando de más, pero bueno. Fíjense que sin aplicar ninguna fuerza horizontal, tiene una cierta capacidad para tomar una vertical. Yo pongo sigma 3, horizontal 0, arranco de acá, pero admite una vertical chiquita, pero la admite porque hasta que lleguemos a esa relación. ¿Por qué? Porque tiene cohesión. La cohesión es la que permite que el suelo admita una cierta carga. Yo puedo hacer un dado de suelo cohesivo y aplicarle una base, por así decirlo, solo un dado que no tenga nada al costado. Y va a aguantar, no mucho. En la medida que el suelo esté con una cierta presión lateral, aumenta la capacidad para tomar cargas. ¿Entendido? De esta manera, que es un ensayo que se llama triaxial, salen estos dos parámetros tan importantes. La cohesión, que más o menos es 1 y 5 kilos toneladas metros cuadrados, que sería 0,1 a 0,5 kilos centímetros cuadrados, es muy poco.
Y el ángulo de fricción interna, los suelos cohesivos, 10, 35 grados, normalmente dan 10, 12, 20. Pero tiene un doble capacidad resistente, digamos, no solamente la fricción, sino que la cohesión colabora para tomar resistencia. Si vamos al suelo cohesivo, ¿qué vemos? El suelo cohesivo, las arenas, dijimos que C vale 0, no hay cohesión. Entonces, si nosotros ensayamos arenas, necesariamente tenemos que aplicar fuerzas laterales, porque si no, la probeta no aguanta nada. Si yo quiero hacer un círculo acá, tensión horizontal 0, la vertical también vale 0. Entonces, las arenas es más que evidente que yo necesito contenerla. Por eso decimos, cuando hacemos una fundación, vayan abajo, que la arena no esté suelta, que la arena esté confinada, que tenga alrededor elementos que la contengan. Por eso las bases, una cosa es poner una base superficial en la arena, aguanta poco, y otra cuando nos metemos 1 metro, 2 metros, porque está contenida, tiene mayor capacidad resistente. Al irnos más para abajo en la base aparece esta sigma 3. Por lo tanto, puedo poner una sigma 1 más grande. Si voy más abajo, 3 metros, hay una horizontal mayor, porque está más confinada, y le puedo aplicar una carga mayor. ¿Se dan cuenta? Es muy clarito. Y el ángulo es bien empinado, porque este ángulo, el phi anda entre los 30 a 35 grados. Pero la arena, si yo no le pongo una tensión normal a la probeta, es más que evidente, me da 0, el círculo de Moore es un punto. En cambio acá no, porque al tener cohesión me permite trazar un circulito y tener una cierta tensión vertical. Me voy a tomar agua. Son muchas cosas, pero están atentos. Yo les prometí que no había fórmulas, pero esto es lo fundamental de suelo, es el ABC de la mecánica de suelo, entender estas curvitas. No es solamente la tensión admisible. Bueno, acá está el ABC de los suelos, las dos curvitas estas para suelos cohesivos, que tienen una cierta capacidad inicial de resistencia y que no se desmorona porque aunque no tenga presión lateral aguanta. Fíjense que, mire qué concepto, se lo iba a dar más adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo tengo un suelo así y hago un corte. Entonces, y acá está, estoy adelantando, pero vale. Yo tengo la pieza en reposo, con una presión así vertical por la profundidad. Cuando yo lo corto, esta pieza en reposo, y acá aparece en reposo la sigma 3. Si yo hago un corte acá, esta sigma 3 se hace 0, porque acá, en el bordecito, no hay nada. Sigma 3 se hace 0. Entonces, a pesar, si el suelo es cohesivo, a pesar de que esta sigma 3 se hace 0, el suelo aguanta hasta una cierta presión vertical. Esto pasa cuando yo corto el suelo. En cambio, si es arena, yo hago un corte vertical, sigma 3 se hace 0, y en la arena se nos viene abajo, porque no tiene capacidad. Sigma 3, si la horizontal se hace 0, no aguanta, se desmorona. Lo único que trabaja es fricción, pero la fricción no es suficiente. Los suelos tienen que tener cohesión, es como el cemento. La cohesión es como cuando nosotros ponemos cemento a la piedra y la arena. Bueno, ya termino. Nos va la cosa. Seguimos. Entonces esto es importante. Si entendimos acá, la curva de resistencia intrínseca tiene un nombre bastante... 2 parámetros, cohesión 0 y el ángulo de fricción. Este es el ángulo que forma la arena cuando la depositamos en forma natural y la forma que va a tener cuando nosotros la queremos cortar. Bueno, a ver qué sigue. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora el ensayo este triaxial que vimos la probeta así dibujada y demás. Este sería un poco el laboratorio. Acá esta sería la probeta. Acá, si bien no se nota, es un vidrio. Está confinada dentro de un vidrio,
Y por toda esta serie de mangueras que hay acá, se ingresa líquido, la presión lateral, el sigma 3 con agua. La mejor manera, pero una presión uniforme, ¿no? Tanto en los costados como arriba, con agua. Entonces, a medida que aumentamos la altura del agua que va entrando acá, le damos más presión. Entonces, a lo mejor por esta, la verdad que no sé, no soy laboratorista. Pero bueno, por una tanta esta manguera, bueno, le damos una cierta presión P que la medimos. Y después, a través de esta, la típica prensa, ¿no? Le aplicamos una carga vertical. Entonces vamos midiendo, son kilogramos, 8, 10 kilogramos y ya se rompe. 10, 12, porque las probetas son chiquititas, son 3 a 5 centímetros. Entonces, en este caso típico, ahí aparecen todas estas pantallas que monitorean o nos dan los valores. Hace un poquito la prensa hidráulica, la probeta. Bueno, las probetas depende también la magnitud de la obra, la profundidad, además tiene distintas dimensiones, acá aparentemente grandes, pero siempre tiene un vidrio donde se coloca agua a distintos valores de presión para tener ese sigma 3, esa contención. Entonces le podemos aplicar cargas verticales. El ensayo así que se hace, se llama escalonado, ensayo triaxial escalonado, cuando uno arranca con una sigma 3 y aplica una vertical, sigma 1, hasta que uno ve que no toma más carga, se está rompiendo, para. El otro escalón es aumentamos sigma 3 y aumenta este otro valor. Entonces son escalones de la misma probeta. Sí. Claro, acá sí, por supuesto, claro. Esto está todo en una funda de goma. Y arriba también, está totalmente impermeabilizada para, claro. Ni hablar, sí, me olvidé decirles, sí. Les digo que se usa un profiláctico. A mí no me lo dijeron cuando estudié ingeniería y cuando fuimos al laboratorio nos empezamos a reír, éramos tan inocentes, mirá lo que usan, porque no lo dijeron en la clase. Y estoy hablando del 70 y pico, nos llamaba la atención, claro. Entonces, totalmente impermeable y se le puede aplicar las distintas presiones. Es decir, tiene toda una máquina, una serie para medir y demás. Bueno, ahora entramos en una parte más relajada, que es un estudio de suelos. Aparece en los estudios de suelo un ensayo, que no lo expliqué, no lo escribí, que es el número de golpes necesario para que penetre el sacamuestras, en la tierra. Ese número de golpes nos da con bastante aproximación la capacidad portante del suelo. Y es lógico, cuanto más nos cuesta martillar para que entre un fierro en la tierra, es decir, que el suelo es más duro, más resistente. Está escrito, cuando veamos ahora el informe de estudio de suelo, está escrito cómo se hace. Ese golpe, que lo vamos a ver adelante, está normalizado, se da en la varilla donde uno va poniendo el sacamuestras, y es una pesa de 70 kilogramos que se descarga de una altura de 70 centímetros. Una pesa que cae de 70 centímetros de altura y golpea. Ese impacto hace que penetre el sacamuestra, que ahora vamos a ver aquí. Entonces contamos, 30 centímetros. ¿Cuántos golpes hay que dar para que el sacamuestra, o el extremo de la varilla que estamos viendo, penetre 30 centímetros? Se llama número de golpes. Que está entre 1 y 30. Más de 30 golpes es casi una piedra. 1, 2, 3, 4, hasta 5 es malo. Pues una arena o suelos malos, muy arenosos, inconsistentes, orgánicos. A partir de los 5 golpes, hasta 5 es un suelo ya apto para fundar, 10 mejor, 10 golpes andaremos en 2 kilos centímetros cuadrados. Es decir, nadie nos dice esa relación, porque entonces para que vamos a seguir todo el estudio de suelo. Pero los libros hablan de consistencia blanda, semiblanda, hasta 5 blanda, de 5 a 10 semiblanda, después semidura. Pero existe una relación. Si te dice, este suelo aguantó 20 golpes, ¿no? Y es un suelo muy bueno. Fundemos con los ojos cerrados y 3 kilos, 2 kilos. Pero bueno.
Ese es otro ensayo que hace porque es una manera de los mismos muchachos, es decir, los que hacen la obra se van dando cuenta de que el suelo es resistente o no. Bueno, este es un ensayo de suelos. Como ven, apague la luz nomás, señora, así me parece que se va a ver mejor. Como ven es muy sencillo, por ahí dice, voy a hacer un estudio de suelo y se piensan que van a tener una cosa. No, es un trípode. Fíjense que estamos haciendo en el cordón de la vereda. O sea que esto se arma en un patio donde uno quiera hacer menos dentro de una habitación, hasta también se puede hacer. Es un trípode porque a través de acá va a colgar, van a ir poniendo el sacamuestra y demás. Entonces, esta camioneta era, en la caja de la camioneta tenían las herramientas, 2 hombres, 2 muchachos, y una bombita de agua porque la excavación se hace con agua. Acá están los caños que van haciendo la perforación. Entonces, bueno, acá lo están armando, acá está la varilla que va entrando, acá está la pesa, estos son 70 centímetros, esta es la pesa que golpea acá arriba, y ahora vamos a ver, marcan 30 centímetros en la varilla y van contando, y anotan. Acá están las barritas para ir a medida que se va más profundo. Bueno, hay una bomba de agua porque, ¿qué hacemos? Hay una mecha que es la que primero va haciendo el pozo. Se planifica, cada 1,50 m se hace el ensayo y se saca la muestra. Otros dirán 1 metro, depende del suelo, otros dirán 1,5 m. Entonces, primero, con una mecha, con un motor, se hace el agujero, se perfora hasta el 1,50 m. Ahí, para facilitar el tema, se inyecta agua, que después se va recuperando. Se inyecta agua para facilitar la perforación. Se hace la perforación, se saca la mecha, se pone el sacamuestra y ahí, a partir de ese horizonte, digamos, se marca la varilla, 30 centímetros, y se cuenta el número de golpes. Y se saca la muestra. Después se procede, se vuelve a poner la mecha o el trépano, se vuelve, nos vamos a 1,5 metros de profundidad, y se repite. Se saca todo, se pone el sacamuestra, y así se van buscando los distintos horizontes. Acá está, este es un motor eléctrico que hace girar el trépano. Y todo a través de un caño, se pone un caño camisa, y todo dependiendo de este trípode, que es muy fácil. Mire con qué seguridad, casi no, seguridad de higiene, lo mando al frente, allá estará contra esta pared y acá clavado, no sé. Pero bueno, los muchachos en el canterito de la planta están haciendo el ensayo, lo cual es interesante. Bueno, acá se ve este motor, claro, antes lo harían girando unas manivelas, ahora lo suavizaron con un motorcito. Son 2 personas que hacen todo con una velocidad. Bueno, acá se ven que entraron, acá está la varilla que va perforando, este es el caño que se va hundiendo a medida que van bajando. Y acá está el trépano. Bueno, acá llegaron a un horizonte, digamos, bueno, 2 metros de profundidad. Sácalo. Acá lo están sacando, sacan todo. Bueno, acá está preparando vamos a ver, el sacamuestra. Este es el sacamuestra, Ya está, reemplazan la varilla por el sacamuestra. Esta es una de las primeras veces que hacen, hay varios tubos sacamuestra, porque van sacando las muestras y no esperan a retirar el suelo que está acá, sino que manotean otro y van, después lo sacan, ¿sí? Para agilizar el tránsito. Acá le ponen esta cabeza al roscado para que reciba el golpe, ¿no? Que no abolle el sacamuestra. Este es un cabezal de acero que es el que recibe. Y esto es lo que va entrando. Va entrando hasta el horizonte que excavamos. Entonces, vamos a ver ahora que creo que están... Bueno, acá ya como le dan el golpe. Había otra que... Claro, acá levanta una soga, se suelta y se dispara solo. Esta pesa y golpea. Hay una que, bueno, había una que estaba marcando los 30 centímetros. Bueno, supongamos que van así. Entonces, en la varillita que queda acá arriba, el hombre marca los 30 centímetros. Acá no está. Estas son las muestras. A ver, vamos. Pero qué sensible que es. Acá, este es el sacamuestras. Hay varios tubos. Este sacamuestras.
todo en la caja de la camioneta. A ver. Acá están las muestras, son de diámetro muy chiquitito, ¿no? Esto queda, si el sacamuestra tiene el extremo, es un tubo, o sea que el extremo está un poquito, si está hecho de forma cónica y muy afilada para que vaya penetrando. Entonces la tierra va entrando en ese tubo. Después que le damos los 30 golpes, la gente levanta el tubo y la muestra no se cae porque acá está un poquito más cerrado. Entonces sacan toda la muestra. Después con un palo de escoba le ponen una punta y sale la muestra. Así de simple. Bueno, acá están todas las muestras para mantener la humedad, que es fundamental determinar la humedad. Se ponen bolsas plásticas y se las numera para mantener la humedad natural. Bueno, sacamos es decir, bueno, acá está. Bueno,